El sol se ocultaba detrás de las colinas mientras los pájaros cantaban su despedida al día en el pequeño pueblo de San Esteban. Elena Vargas vivía en una modesta casa junto a su padre, Salvador, un hombre de rostro curtido por los años y las preocupaciones. La vida de Elena era simple y tranquila, ocupándose del cuidado de su padre y trabajando en una pequeña tienda local. Todo cambió con una llamada telefónica que llegó al anochecer. Señor Salvador Vargas, dijo una voz formal al otro lado de la línea, lamentamos informarle que su hija mayor, Camila, falleció en la Crimea esta mañana. El teléfono resbaló de las manos de Salvador. Elena corrió al escuchar el ruido y encontró a su padre sentado, pálido, con la mirada perdida. ¿Qué sucede, papá?, preguntó con preocupación. Con voz temblorosa, Salvador explicó lo sucedido, y el mundo de Elena se derrumbó. Camila había sido la esperanza de la familia, la primera en salir del pueblo y buscar un futuro mejor en la Crimea. Aunque la comunicación entre ellas había sido escasa en los últimos años, Elena siempre había sentido una conexión especial con su hermana mayor. La noticia no venía sola. Camila había dejado atrás a un hijo pequeño, Yusuf, de 5 años. Según la llamada, el niño ahora estaba bajo la custodia de su tío paterno, Demir Kirimli, un hombre de negocios conocido por su riqueza y su temida reputación. Tengo que ir, papá. Tengo que traer a Yusuf aquí, con nosotros. Camila no querría que él creciera lejos de su familia materna, dijo Elena, con los ojos llenos de determinación. Pero, hija, no sabemos nada de ese hombre. Dicen que es cruel y poderoso. ¿Cómo piensas enfrentarlo? No puedo dejar que el miedo nos detenga, papá. Es nuestro deber cuidar de Yusuf. Camila confiaba en nosotros, y no voy a fallarle. Salvador, aunque preocupado, vio en los ojos de su hija una fuerza que no podía contradecir. Elena partió hacia la Crimea al día siguiente, llevando consigo pocas pertenencias y una carta que Camila había escrito meses antes, pidiendo que, si algo le sucediera, su hijo estuviera con su familia materna. Al llegar a la ciudad, la magnitud del mundo al que se enfrentaba quedó clara. Los edificios imponentes, los coches de lujo y la prisa de la gente contrastaban con la sencillez de su vida en el pueblo. Pero Elena no se dejó intimidar. Tomó un taxi y dio la dirección de la mansión Kirimli, donde vivía Demir. La mansión era un espectáculo en sí misma. Grandes muros de piedra rodeaban un extenso jardín, y las puertas de hierro forjado parecían imposibles de cruzar sin invitación. Al tocar el timbre, una mujer de aspecto severo, probablemente la ama de llaves, abrió la puerta. ¿Qué desea?, preguntó la mujer con un tono frío. Soy Elena Vargas, la tía materna de Yusuf. Estoy aquí para verlo y hablar con el señor Demir. La mujer frunció el ceño, evaluándola de arriba a abajo antes de responder. Espere aquí. Elena esperó pacientemente, sintiendo el peso de la mansión y el silencio opresivo que la rodeaba. Finalmente, fue conducida al interior, donde Demir Kirimli la esperaba en un lujoso despacho. Demir era un hombre imponente, de cabello oscuro y ojos fríos que parecían ver más allá de las apariencias. Estaba sentado detrás de un escritorio de madera maciza, y su postura rígida transmitía autoridad. ¿Quién eres y qué quieres?, preguntó sin rodeos. Elena respiró hondo antes de hablar. Soy Elena Vargas, hermana de Camila. Estoy aquí para llevar a Yusuf conmigo. Él pertenece a su familia materna, y Camila habría querido que estuviera con nosotros. Demir soltó una risa breve y sin humor. ¿Llevarlo contigo? No tienes idea de en qué mundo te estás metiendo. Yusuf es mi sobrino y está bajo mi custodia. No voy a entregarlo a una extraña que viene de un pequeño pueblo sin nada que ofrecer. Elena sintió la rabia arder en su interior, pero mantuvo la calma. No soy una extraña. Soy su tía, y tengo el derecho de cuidarlo. Demir se levantó, su figura alta y dominante proyectando una sombra sobre ella. ¿Derecho, dices? ¿Y qué crees que puedes ofrecerle? ¿Una vida de carencias? Aquí tiene todo lo que necesita. Seguridad, educación, un futuro. No pienso entregártelo, así que ahórrate el esfuerzo y vuelve de donde viniste.
Elena apretó los puños, pero no retrocedió. No voy a rendirme, Demr. No importa cuánto intentes intimidarme. Yusuf merece estar con su familia, y no voy a descansar hasta que esté conmigo. Demr la miró con una mezcla de sorpresa y molestia, como si no estuviera acostumbrado a que alguien lo desafiara. Eres valiente, lo admito. Pero eso no será suficiente para vencerme. Elena lo miró directamente a los ojos, sintiendo que, aunque la batalla apenas comenzaba, estaba decidida a luchar con todas sus fuerzas. Elena no se dejó intimidar por las palabras de Demr. Aunque su tono era frío y su presencia intimidante, en el fondo sentía que no podía permitir que Yusuf creciera bajo el control de un hombre que parecía tan distante y autoritario. Después de la tensa reunión en el despacho, Demr dio instrucciones para que Elena fuera escoltada fuera de la mansión. Pero antes de salir, ella lo detuvo. No me iré sin ver a Yusuf. Aunque sea por unos minutos. Demr se detuvo en la puerta del despacho, girándose hacia ella con una mirada que podría haber congelado un río. No tienes derecho a exigir nada aquí. Pero si insistes en quedarte, será bajo mis condiciones. Verás a Yusuf, pero no creas que esto significa que estoy cediendo. Elena asintió, su corazón latiendo rápidamente ante la posibilidad de ver a su sobrino por primera vez. Unos minutos después, la ama de llaves llevó a Yusuf al salón principal. Elena sintió como su respiración se detenía al verlo, un niño pequeño, con grandes ojos oscuros que parecían un reflejo de su hermana Camila. Yusuf sostenía un pequeño camión de juguete en sus manos y miraba a Elena con curiosidad, pero también con cierta timidez. «Hola, Yusuf», dijo Elena, arrodillándose para estar a su altura. «Soy Elena, la hermana de tu mamá». Yusuf ladeó la cabeza, observándola en silencio antes de responder en voz baja. «Mi mamá me hablaba de ti. Dijo que eras muy buena haciendo pan dulce». Elena rió suavemente, sintiendo una punzada de emoción al escuchar sus palabras. «Es verdad. Cuando quieras, te haré los mejores panes dulces». Yusuf sonrió levemente, pero antes de que pudiera decir algo más, Demr intervino. «Es suficiente. Ya lo viste, ahora puedes irte». El tono de Demr era firme, pero Yusuf se aferró a la mano de Elena, sorprendiendo a ambos. «¿Te vas a quedar?», preguntó el niño, con una mezcla de esperanza y temor en su voz. Elena lo miró, sintiendo como su corazón se rompía un poco. «Voy a intentar quedarme, Yusuf. Por ti». Demr frunció el ceño ante su respuesta, pero no dijo nada. Esa noche, Elena decidió que no regresaría al pueblo sin luchar por Yusuf. Rentó una pequeña habitación en un hotel cercano y comenzó a planificar cómo enfrentar a Demr. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Él no solo era poderoso, sino también terco y profundamente protector con su sobrino, aunque esa protección parecía envuelta en reglas estrictas y una frialdad que no entendía del todo. Al día siguiente, Elena regresó a la mansión con una propuesta. «Demr, sé que no confías en mí, pero quiero demostrarte que soy capaz de cuidar a Yusuf. Déjame quedarme aquí unos días y convivir con él. Si después de eso decides que no soy adecuada, entonces me iré». Demr la observó con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «¿Crees que vivir en esta mansión será suficiente para convencerme?» «No espero convencerte de inmediato. Pero al menos dame la oportunidad de mostrarte que soy más que palabras». Después de un largo silencio, Demr accedió con ciertas condiciones. «Puedes quedarte, pero solo porque quiero que Yusuf esté feliz. Sin embargo, recuerda que esta es mi casa y mis reglas. Si rompes alguna, te irás sin discusión». Elena aceptó, sintiendo que había ganado una pequeña batalla. Los días en la mansión fueron un desafío para Elena. Demr observaba cada uno de sus movimientos, como si esperara que cometiera un error. La atmósfera en la casa era tensa, pero Elena se concentró en Yusuf. Poco a poco, el niño comenzó a abrirse a ella. Juntos jugaban en el jardín, leían cuentos antes de dormir, y a veces, incluso se escapaban a la cocina para preparar el pan dulce que tanto le había prometido. «Tía Elena, ¿por qué mamá ya no está aquí?»,
Preguntó una noche, mientras ella lo arropaba en su cama. Elena sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero trató de responder con la mayor suavidad posible. Tu mamá te quería mucho, Yusuf. Siempre habló de lo especial que eres. Ahora está en el cielo, cuidándote desde allí. Yusuf asintió lentamente, como si intentara comprender algo que era demasiado grande para su corazón pequeño. ¿Tú te vas a ir también?, preguntó en voz baja. Elena tomó su mano con delicadeza. No voy a irme a ningún lado, cariño. Estoy aquí para quedarme contigo. Mientras la conexión entre Elena y Yusuf crecía, Demr no podía evitar notar los cambios en su sobrino. Yusuf reía más, hablaba más, e incluso parecía menos retraído. Aunque no lo admitía, algo en Elena lo desafiaba. Una tarde, mientras Elena estaba en el jardín jugando con Yusuf, Demr se acercó y la observó en silencio por un momento antes de hablar. No esperaba que llegaras tan lejos. Elena se giró hacia él, limpiando las manos sucias de tierra de Yusuf. No subestimes a alguien que está dispuesto a luchar por su familia. Demr la miró fijamente, como si intentara descifrarla. Eres más obstinada de lo que pensé. Y tú más duro de lo que esperaba. Pero creo que, en el fondo, no eres tan insensible como quieres que todos piensen. Demr no respondió de inmediato, pero algo en su mirada parecía cambiar, como si las palabras de Elena hubieran tocado una fibra que él mismo desconocía. Mientras la tensión entre ellos crecía, Elena sabía que estaba comenzando a derribar las barreras de Demr. Pero también entendía que detrás de su fachada fría había secretos que aún no podía imaginar. Los días pasaban y Elena se adaptaba a la vida en la mansión Kirimli. Aunque los lujos y la frialdad del ambiente eran un contraste abrumador con su hogar en San Esteban, la presencia de Yusuf era su ancla. El pequeño se había aferrado a ella con un amor y confianza que crecían día a día. Sin embargo, convivir bajo el mismo techo que Demr era un desafío constante. Demr mantenía su actitud distante, observando a Elena con una mezcla de desconfianza y algo más que ella no podía identificar. Sus interacciones, aunque breves, estaban cargadas de tensión. Elena sentía que cada conversación con él era como un campo de batalla, donde ambos se enfrentaban sin armas, pero con palabras afiladas. Una tarde, mientras Elena ayudaba a Yusuf a plantar flores en el jardín, Demr apareció. Su mirada, como siempre, era severa. Estás dedicando demasiado tiempo a cosas triviales. Yusuf necesita disciplina, no pasar el día jugando en la tierra, dijo, cruzando los brazos. Elena se levantó, limpiándose las manos sucias. Yusuf necesita amor, Demr. Eso no lo va a encontrar en tus reglas estrictas ni en la frialdad de esta casa. Demr apretó la mandíbula, pero no respondió. En lugar de eso, se giró y se marchó, dejando a Elena frustrada pero convencida de que estaba comenzando a tocar una fibra sensible en él. Esa noche, Elena no podía dormir. Las palabras de Demr resonaban en su mente, y decidió salir al balcón en busca de aire fresco. Desde allí, vio una luz encendida en el despacho de Demr. La curiosidad la llevó a acercarse sigilosamente. Al asomarse por la puerta entreabierta, lo vio sentado en su escritorio, sosteniendo un viejo retrato en sus manos. Su expresión era completamente distinta, no había rastro de la dureza habitual, solo una profunda melancolía. ¿Qué haces aquí?, preguntó de repente, sin levantar la vista. Elena dio un paso atrás, sorprendida de que la hubiera notado. No quería interrumpir. Demr dejó el retrato sobre el escritorio y la miró fijamente. No tienes que espiar para saber que esta casa tiene más sombras de las que puedes imaginar. Elena dudó por un momento antes de entrar al despacho. No estoy espiando. Pero es evidente que llevas algo muy pesado. Demr soltó una risa amarga. Eres más curiosa de lo que debería permitir. Elena se acercó lentamente al escritorio, notando que el retrato era de una mujer joven con rasgos similares a los de Demr. ¿Quién es ella?, preguntó en voz baja. Demr tomó el retrato y lo guardó en un cajón antes de responder. Mi madre. Murió cuando yo era un niño.
Elena sintió un nudo en el pecho al escuchar la dureza en su voz, que parecía encubrir un dolor profundo. Lo siento. Perder a una madre cambia todo. Demr asintió, pero no dijo más. Elena entendió que no era el momento de presionarlo. Sin embargo, esa breve conversación le mostró que detrás de su fachada fría había heridas que aún no habían sanado. Los días continuaron, y la relación entre Elena y Demr comenzó a cambiar, aunque ninguno de los dos lo admitiría. Sus discusiones se volvieron menos tensas, casi como un juego en el que ambos probaban los límites del otro. Una tarde, mientras tomaban el té en el jardín, Demr se acercó y se sentó frente a Elena, algo que nunca había hecho antes. Yusuf parece más feliz contigo aquí. Admito que eso me sorprendió. Elena lo miró, levantando una ceja. ¿Eso es un cumplido? Demr sonrió levemente, algo que casi parecía imposible. No lo tomes como algo habitual. Ambos rieron suavemente, y por un momento, el ambiente entre ellos se sintió más ligero. Sin embargo, no todo en la mansión era paz. Una noche, Elena escuchó una conversación acalorada entre Demr y un hombre desconocido que parecía ser uno de sus socios. Aunque no pudo entender mucho, las palabras traición y familia se repetían constantemente. Cuando el hombre se marchó, Elena vio a Demr salir al jardín, visiblemente alterado. Contra su mejor juicio, decidió seguirlo. «Demr, ¿estás bien?» Él se giró bruscamente, sorprendido de verla allí. «No es asunto tuyo, Elena». «Tal vez no, pero estoy aquí si necesitas hablar». Demr la miró por un largo momento antes de suspirar y pasar una mano por su cabello. «Hay cosas en esta familia que no puedes entender. Cosas que preferiría mantener lejos de Yusuf, y de ti». «¿Qué cosas?», preguntó Elena, dando un paso hacia él. «Mi padre fue un hombre cruel. Hizo cosas de las que nuestra familia todavía está pagando el precio. Y ahora hay personas que creen que pueden usar ese pasado en nuestra contra». Elena lo miró, sintiendo que finalmente estaba viendo a un Demr más humano, más vulnerable. «Demr, todos llevamos cargas del pasado. Pero no tienes que enfrentarlo solo». Él la observó, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió, aunque no dijo nada más. A medida que las semanas avanzaban, Elena y Demr comenzaron a construir una relación basada en un respeto mutuo que antes no existía. Yusuf, por su parte, florecía con la presencia de ambos en su vida. Pero las sombras del pasado seguían acechando, y Elena sabía que aún quedaban muchas verdades por descubrir en la mansión Kirimli. Elena comenzaba a sentirse más integrada en la mansión Kirimli, aunque no podía ignorar la sensación de que cada rincón guardaba secretos. Su relación con Yusuf seguía fortaleciéndose, y el niño irradiaba felicidad cada vez que estaba con ella. Incluso Demr, con su habitual frialdad, parecía bajar la guardia en momentos inesperados. Sin embargo, las noches en la mansión eran inquietantes. Más de una vez, Elena había escuchado conversaciones en voz baja entre el personal o el sonido de puertas cerrándose en el ala que nunca usaban. Una noche, mientras recorría los pasillos para buscar agua, notó que la puerta del despacho de Demr estaba entreabierta. Una figura delgada, que no era Demr, se movía dentro. Sin pensar, Elena empujó la puerta, sorprendiendo a una mujer que revolvía papeles en el escritorio. «¿Quién eres?», preguntó Elena, con el corazón acelerado. La mujer la miró con ojos desafiantes. Era joven, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado, y llevaba ropa que claramente no pertenecía al personal de la mansión. «Eso debería preguntártelo yo a ti», respondió, antes de salir corriendo. Elena la siguió por los pasillos, pero la mujer desapareció por una puerta trasera. Cuando volvió al despacho, encontró papeles desordenados y una carta rota sobre el escritorio. Solo pudo leer algunas palabras: deudas, familia y peligro. Al día siguiente, decidió hablar con Demr sobre lo sucedido. Demr estaba en el jardín, observando cómo Yusuf jugaba con un avión de madera. Cuando Elena se acercó, su expresión se endureció, como siempre ocurría cuando percibía que algo estaba fuera de lugar. «¿Qué pasa?»,
Preguntó, notando la preocupación en su rostro. Anoche vi a una mujer en tu despacho. Estaba revisando tus papeles y huyó cuando intenté detenerla. Demr frunció el ceño, y por un momento pareció debatirse entre la ira y el cansancio. No debiste involucrarte en esto, Elena. ¿Involucrarme? Vivo en esta casa, Demr. Si hay algo que pueda poner en peligro a Yusuf, necesito saberlo. Demr la miró fijamente antes de suspirar y señalar una banca cercana. Siéntate. Creo que es hora de que sepas la verdad. Mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, Demr le contó lo que había ocultado durante tanto tiempo. Su padre, Alil Kirimli, había sido un hombre despiadado, conocido no solo por su éxito empresarial, sino también por sus conexiones con el mundo criminal. Durante años, Alil había acumulado enemigos y deudas que ahora recaían sobre Demr, quien luchaba por mantener a su familia a salvo. Esa mujer que viste probablemente trabaja para uno de los hombres que buscan destruir lo que queda del legado de mi padre. He hecho todo lo posible para proteger a Yusuf de esto, pero parece que siempre encuentran una forma de llegar a nosotros. Elena lo escuchaba en silencio, tratando de procesar la magnitud de lo que le decía. ¿Por qué no pediste ayuda? Nadie puede manejar todo esto solo, Demr. Porque no confío en nadie, respondió él, con un tono que no admitía discusión. Y no puedo permitirme un error. Elena lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Tienes razón en una cosa, necesitas ser fuerte por Yusuf. Pero confiar en alguien no es un error. Yo estoy aquí, Demr. Puedes contar conmigo. Por un momento, el rostro de Demr se suavizó, y Elena vio algo que rara vez mostraba, gratitud. Esa noche, mientras Elena intentaba dormir, las palabras de Demr seguían rondando en su mente. No podía evitar sentir que el peligro estaba más cerca de lo que él admitía. Decidió que, si quería proteger a Yusuf, debía descubrir más sobre el pasado de los Kirimli y los enemigos que los acechaban. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a Yusuf con el desayuno, escuchó una conversación entre dos empleados. Dicen que la mujer que se coló en la mansión estaba buscando algo que Alil Kirimli escondió antes de morir, dijo uno de ellos en voz baja. ¿Crees que sea cierto? Respondió el otro. Todo el mundo sabe que Alil guardaba cosas importantes en esa habitación del ala oeste. Pero nadie se atreve a entrar allí. Elena fingió no escuchar, pero esas palabras la dejaron intrigada. El ala oeste había estado cerrada desde que llegó, y Demr había dicho que no había nada importante allí. Esa misma tarde, mientras Yusuf dormía, Elena se dirigió al ala oeste. Las puertas estaban cerradas con llave, pero notó una ventana ligeramente abierta que daba al jardín. Con algo de esfuerzo, logró entrar. La habitación estaba cubierta de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Entre los muebles antiguos y los cuadros cubiertos con sábanas, encontró un pequeño escritorio con un cajón cerrado. Forzó la cerradura con un objeto que encontró cerca y descubrió un sobre lleno de documentos. Lo que leyó la dejó helada. Eran contratos y cartas que detallaban las actividades ilegales de Alil Kirimli, incluyendo nombres de personas involucradas y deudas que aún no se habían saldado. Pero lo más perturbador fue encontrar el nombre de Demr en algunos de los documentos, como si él también hubiera estado implicado. Antes de que pudiera analizar más, escuchó pasos en el pasillo. Rápidamente guardó los papeles en su bolso y salió por la ventana por la que había entrado. Esa noche, mientras guardaba los documentos en su habitación, no podía evitar sentirse dividida. Por un lado, quería confrontar a Demr y exigirle explicaciones, pero por otro, sabía que debía tener cuidado. Si él estaba tan involucrado como los papeles sugerían, podría ser peligroso para ella y para Yusuf. Sin embargo, algo en su interior le decía que Demr no era como su padre. Aunque había visto su dureza y su frialdad, también había vislumbrado su humanidad. Con el corazón pesado, Elena decidió que debía descubrir toda la verdad antes de tomar una decisión. Lo que no sabía era que ese camino la llevaría a enfrentar más de lo que estaba preparada para soportar. Elena pasó la noche revisando los documentos que había encontrado en el ala oeste. Cada página parecía pesar toneladas.
Entre las cifras astronómicas, nombres desconocidos y referencias a transacciones turbias, estaba claro que el legado de Alil Kirimli era más oscuro de lo que Demr había admitido. Sin embargo, algo no encajaba. Los contratos más recientes llevaban fechas que coincidían con los años en que Demr había tomado el control de los negocios familiares, pero el tono de los documentos y la redacción parecían ajenos a él. Elena no podía imaginar a Demr involucrado en algo tan cruel y meticuloso. Por la mañana, la tensión en la mansión se sentía más pesada que nunca. Elena guardó los papeles en su bolso, decidida a enfrentar a Demr, aunque sabía que las consecuencias podrían ser imprevisibles. Mientras tanto, Demr estaba en su despacho, revisando algunos informes. Cuando Elena entró sin tocar, él levantó la vista, sorprendido por su expresión seria. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, dejando los papeles sobre el escritorio. Elena cerró la puerta detrás de ella y sacó los documentos del bolso, colocándolos frente a él. «Encontré esto en el ala oeste. Sé que Alil Kirimli dejó una sombra enorme sobre tu familia, pero necesito que me digas la verdad. ¿Estás involucrado en algo de esto?». Demr tomó los documentos con una expresión de incredulidad que pronto se tornó en furia contenida. «¿Qué hacías en el ala oeste?». «Te dije que no te metieras donde no debes. No podía quedarme de brazos cruzados. ¿Cómo puedo proteger a Yusuf si no sé a qué estamos enfrentándonos?», respondió Elena, manteniendo la calma a pesar de su tono. Demr cerró los ojos por un momento antes de hablar, su voz cargada de frustración. «Todo esto, estas deudas, estas personas, son el legado de mi padre. Pasé años tratando de limpiar el nombre de mi familia y alejarnos de su influencia, pero parece que no importa cuánto haga, siempre vuelven». «¿Y tu nombre en estos papeles? ¿Qué significa eso?». Demr apretó los dientes antes de responder. «Mi padre usó mi nombre como garantía en muchas de sus transacciones cuando yo era joven. Para él, yo era solo otra pieza en su tablero. Nunca participé en nada de esto, pero limpiar mi nombre ha sido una lucha constante». Elena lo observó en silencio, viendo la honestidad en sus palabras. «¿Por qué no confiaste en mí desde el principio? Podríamos haber enfrentado esto juntos». Demr dejó los papeles sobre el escritorio y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Porque confío en muy pocas personas, Elena. Y confiar en alguien significa darle poder para herirte». Elena sintió como su corazón se suavizaba. «No estoy aquí para herirte, Demr. Estoy aquí para ayudar, para proteger a Yusuf. Pero no puedo hacerlo si sigues dejándome fuera». Demr asintió lentamente, como si finalmente entendiera que no podía manejar todo solo. «Está bien. Te contaré todo lo que sé». Durante las horas siguientes, Demr le explicó con más detalle el alcance de los problemas que enfrentaban. Los enemigos de su padre aún buscaban recuperar lo que creían que les pertenecía, y algunas de las propiedades familiares, incluida la mansión, estaban en riesgo. «Ellos no solo quieren dinero, Elena. Quieren destruir lo que queda de mi familia. Yusuf es su blanco más vulnerable, y por eso soy tan estricto con él». Elena lo escuchó atentamente, comprendiendo por primera vez la magnitud de la carga que Demr llevaba sobre sus hombros. «No tienes que enfrentarte a esto solo. Yo también soy parte de la familia de Yusuf. No voy a dejar que le pase nada». Demr la miró con una mezcla de gratitud y algo más, algo que no se atrevía a poner en palabras. «Gracias, Elena. Pero debes prometerme algo. Si la situación se pone demasiado peligrosa, llevarás a Yusuf lejos de aquí». Elena negó con la cabeza. «No voy a dejarte atrás, Demr. Si enfrentamos esto, lo haremos juntos». Por primera vez, Demr permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Mientras los días pasaban, la relación entre Elena y Demr continuó evolucionando. Yusuf notaba los cambios, aunque no entendía del todo lo que estaba sucediendo, estaba feliz de tener a ambos cerca. Una tarde, mientras los tres jugaban en el jardín, Yusuf se acercó a Demr con una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Tío Demr, ¿puedes quedarte con nosotros para siempre?». Demr lo miró, visiblemente conmovido,
antes de responder. Siempre estaré aquí para ti, Yusuf. Esa es una promesa. Elena observó la interacción, sintiendo cómo sus sentimientos por Demr se volvían más profundos con cada gesto de ternura que mostraba hacia su sobrino. Sin embargo, la paz que estaban construyendo fue interrumpida una noche cuando un sobre sin remitente llegó a la mansión. Dentro, había fotografías de Yusuf jugando en el jardín, claramente tomadas desde lejos. Demr apretó el sobre con fuerza, su rostro endureciéndose de nuevo. Ellos están más cerca de lo que pensaba. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver las imágenes. ¿Qué vamos a hacer? Demr la miró con determinación. Voy a asegurarme de que Yusuf esté a salvo, sin importar lo que tenga que hacer. Elena asintió, sabiendo que estaba dispuesta a hacer lo mismo. La amenaza que se cernía sobre ellos era más real que nunca, pero Elena y Demr estaban listos para enfrentarlo juntos. La lucha no sería fácil, pero ambos sabían que por Yusuf valía la pena arriesgarlo todo. Elena apenas había cerrado los ojos en toda la noche. Las fotografías de Yusuf, tan inocente en el jardín, seguían flotando en su mente. Sentía que cada rincón de la mansión podía esconder una sombra o un par de ojos observando. Demr, por su parte, había reforzado la seguridad de la casa, contratando guardias adicionales y colocando cámaras en los puntos ciegos del terreno. Pero incluso con esas medidas, no podía evitar sentirse vulnerable. Ellos no atacan directamente, dijo Demr mientras revisaba los sistemas de seguridad en su despacho. Quieren que yo me doblegue, que me rinda antes de que algo suceda. Elena lo miraba desde la puerta, cruzada de brazos. ¿Y cuál es tu plan? ¿Esperar a que cometan un error? Demr levantó la vista hacia ella, su expresión endurecida. Mi plan es mantener a Yusuf a salvo. Es lo único que importa. No estás solo en esto, Demr. Yo también estoy aquí para protegerlo, respondió Elena con firmeza. Demr dejó escapar un suspiro y se pasó una mano por el cabello. Lo sé. Pero eso no hace que sea más fácil. Elena dio un paso hacia él, colocando una mano en su hombro. Demr, necesitamos enfrentarlos juntos. Sea quien sea que esté detrás de esto, no puede contra nuestra determinación si nos mantenemos unidos. Por un momento, Demr la miró con algo que parecía gratitud mezclada con una leve admiración. Está bien. Pero debemos ser cautelosos. Esa misma tarde, mientras jugaban con Yusuf en la sala, Elena y Demr decidieron mantener al niño lo más alejado posible de la tensión que los rodeaba. El pequeño parecía feliz, ajeno al peligro, mientras construía una torre con bloques de madera. Tía Elena, ¿puedes quedarte aquí para siempre? Preguntó de repente, sin apartar la vista de su construcción. Elena lo miró con una sonrisa suave. Claro que sí, cariño. No voy a irme a ninguna parte. Demr observó la interacción en silencio, sintiendo cómo sus defensas internas se desmoronaban poco a poco. Elena no solo había traído alegría a Yusuf, sino también una paz que él mismo no sabía que necesitaba. Sin embargo, esa misma noche, la calma fue destrozada. Un sonido fuerte resonó en el jardín, como si algo hubiera caído o sido arrojado. Demr reaccionó de inmediato, saliendo con dos guardias mientras Elena se quedaba con Yusuf, quien se había despertado asustado. ¿Qué está pasando, tía Elena? Preguntó el niño, abrazándose a ella. Nada, cariño. Todo está bien, respondió, aunque sentía que su corazón latía con fuerza. Cuando Demr regresó, su expresión era sombría. Fue una piedra, pero venía con esto, dijo, mostrando una nota atada con un cordel. El mensaje era simple pero aterrador, el próximo aviso no será tan sutil. Entréganos lo que queremos. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esto no puede seguir así, Demr. Tienen que saber algo que nosotros no. Demr asintió, apretando el papel entre sus manos. Voy a averiguarlo. Pero primero, debo asegurarme de que Yusuf esté completamente a salvo. A la mañana siguiente, Demr decidió que era momento de tomar medidas más drásticas.
Llevó a Elena y a Yusuf a una casa en las afueras de la ciudad, una propiedad que había mantenido en secreto incluso para su círculo más cercano. Nadie sabe de este lugar. Aquí estarán seguros mientras yo manejo esto, dijo, observando cómo los empleados instalaban sistemas de seguridad en la casa. Elena lo miró, preocupada. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Voy a enfrentar a quienes están detrás de esto. Si quieren algo, tendrán que pedírmelo cara a cara. Elena sintió una punzada de miedo. Aunque sabía que Demr era capaz de manejar situaciones complicadas, también entendía que estaba arriesgando demasiado. No puedes hacerlo solo. Demr negó con la cabeza. Es mi batalla, Elena. Ya has hecho suficiente al proteger a Yusuf. Elena apretó los labios, pero decidió no discutir. Sabía que Demr estaba haciendo lo que creía necesario, aunque no podía evitar sentirse impotente. Los días en la casa de seguridad fueron tensos. Aunque Yusuf parecía disfrutar del nuevo entorno, Elena no podía dejar de preocuparse por Demr, quien se ausentaba durante largas horas y regresaba con el rostro cansado y sombrío. Una noche, mientras Elena se preparaba para dormir, escuchó un golpe suave en la puerta. Cuando abrió, encontró a Demr de pie, con una expresión que mezclaba cansancio y vulnerabilidad. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Elena asintió, dejando que entrara. ¿Todo bien?, preguntó, cerrando la puerta detrás de él. Demr se sentó en el borde de la cama, pasando una mano por su rostro. He logrado rastrear a algunas de las personas detrás de esto, pero parece que están más organizados de lo que pensaba. Quieren que devuelva algo que mi padre les quitó. Algo que ni siquiera sé si existe. Elena se sentó a su lado, sintiendo su frustración. Demr, no tienes que cargar con todo esto solo. Podemos enfrentarlo juntos. Él la miró, y por un momento, sus ojos reflejaron algo más que agradecimiento. Elena, nunca pensé que confiaría en alguien como confío en ti. Elena sintió que su corazón latía más rápido. Sin pensar demasiado, colocó una mano sobre la suya. No estás solo, Demr. Siempre estaré aquí para ti. El silencio entre ellos se llenó de una conexión palpable, como si finalmente hubieran derribado las últimas barreras entre sus corazones. Pero justo cuando el momento parecía perfecto, un sonido estridente interrumpió la calma. El sistema de seguridad de la casa se había activado. Demr se puso de pie de inmediato, su rostro endureciéndose. Quédate aquí con Yusuf. No salgas por nada, ordenó antes de salir apresuradamente. Elena sintió que la adrenalina corría por sus venas mientras corría a la habitación de Yusuf, quien la esperaba asustado. Todo estará bien, cariño. Estoy aquí contigo, dijo, abrazándolo con fuerza, aunque en su interior no podía evitar temer lo peor. Elena sostenía a Yusuf con fuerza mientras el eco del sistema de alarma resonaba en la casa. Los segundos parecían eternos, cada sonido fuera de la habitación parecía amplificado. Finalmente, las alarmas se silenciaron, dejando un silencio denso que solo aumentaba su ansiedad. Demr regresó al cabo de unos minutos, con el rostro tenso pero sin signos visibles de peligro. Ya pasó. Alguien intentó acceder al perímetro, pero los guardias lo interceptaron antes de que lograran algo, dijo, mirando a Elena y luego a Yusuf, quien aún estaba aferrado a su tía. ¿Están bien?, preguntó, con una suavidad que contrastaba con su usual tono severo. Elena asintió lentamente, aunque aún podía sentir su corazón latiendo rápido. ¿Quién fue? ¿Qué querían?, preguntó, incapaz de ocultar su preocupación. Demr apretó los labios, evitando su mirada por un momento antes de responder. No era un ataque directo. Probablemente una advertencia, una forma de recordarnos que están vigilando. Elena sintió un escalofrío. Esto no puede seguir así, Demr. No podemos seguir esperando a que ellos den el próximo paso. Demr asintió, aunque la preocupación seguía marcada en su rostro. Tienes razón. Es hora de tomar la iniciativa. A la mañana siguiente, Demr dejó la casa con un plan que no compartió del todo con Elena.
Aunque prometió que tomaría todas las precauciones necesarias, su ausencia llenó la casa de tensión. Elena se dedicó a distraer a Yusuf, pero cada vez que el niño corría por el jardín o reía mientras jugaban, ella no podía evitar mirar por encima del hombro, temiendo que algo o alguien irrumpiera en su precaria tranquilidad. Finalmente, cerca del atardecer, Demr regresó. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero también una determinación renovada. He logrado negociar una reunión con uno de los líderes de esta red. Quieren discutir términos, dijo, dejando su chaqueta sobre una silla. Elena lo miró con incredulidad. ¿Y confías en ellos? ¿Qué te hace pensar que no intentarán emboscarte? No confío en ellos, respondió Demr, con un tono cortante, pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados. Elena dio un paso hacia él, con los ojos llenos de preocupación. Demr, no puedes ir solo. Esto es demasiado peligroso. Demr la miró por un largo momento antes de responder. No tengo otra opción. Yusuf depende de mí, y no voy a permitir que lo lastimen. Elena quiso discutir, pero la firmeza en su voz y la determinación en sus ojos le dejaron claro que su decisión era inamovible. La reunión se llevaría a cabo en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Aunque Demr aseguró que llevaría a su equipo de seguridad, Elena no podía evitar sentir un mal presentimiento. Esa noche, mientras él se preparaba para salir, decidió enfrentarlo una vez más. Si algo te sucede, ¿qué pasará con Yusuf? ¿Con todo esto que hemos construido? Preguntó, su voz cargada de emoción. Demr se detuvo en la puerta, girándose hacia ella. Es por Yusuf que estoy haciendo esto, Elena. Y es por el que no puedo permitirme fallar. Elena dio un paso hacia él, con lágrimas en los ojos. No puedo perderte, Demr. No después de todo lo que hemos pasado. Por un momento, el rostro de Demr se suavizó. Dio un paso hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. No voy a dejar que esto termine aquí, Elena. Tú y Yusuf son mi familia, y voy a volver. Esa es una promesa. Elena asintió, aunque sus lágrimas continuaban cayendo. Te esperaré. Por favor, ten cuidado. Demr la besó suavemente en la frente antes de salir, dejando a Elena con una mezcla de esperanza y temor. En el almacén, la reunión transcurrió en un ambiente tenso. Los hombres que esperaban a Demr eran imponentes, y sus intenciones no tardaron en revelarse. Querían que Demr entregara los documentos que su padre había dejado, creyendo que contenían información valiosa que podía perjudicarlos. No tengo esos documentos, dijo Demr con calma, aunque estaba preparado para cualquier cosa. Uno de los hombres soltó una risa sarcástica. ¿Esperas que te creamos? Sabemos que tienes algo que nos pertenece. Si no los entregas, te arrepentirás. Demr apretó los puños, manteniendo la compostura. No voy a ceder ante amenazas. Si quieren jugar sucio, tendrán que enfrentarse a las consecuencias. Mientras tanto, en la casa, Elena no podía mantenerse quieta. Caminaba de un lado a otro, imaginando todas las cosas que podían salir mal. Cuando el reloj marcó la medianoche y Demr aún no había regresado, su ansiedad se convirtió en miedo. Finalmente, cerca del amanecer, escuchó el sonido de un coche acercándose. Corrió hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Demr entró, cansado pero ileso. ¿Qué sucedió?, preguntó Elena, acercándose a él. Demr dejó escapar un suspiro, pasando una mano por su cabello. No obtuvieron lo que querían, pero esto no ha terminado. Vamos a necesitar un plan más contundente si queremos terminar con esto de una vez por todas. Elena lo abrazó sin pensarlo, sintiendo un alivio inmenso al tenerlo de regreso. Lo enfrentaremos juntos, Demr. No importa lo que venga, lo superaremos. Demr la abrazó de vuelta, permitiéndose por un momento olvidar el peso que llevaba sobre sus hombros. En ese instante, ambos entendieron que su vínculo se había fortalecido más allá de las palabras, y que su lucha no solo era por Yusuf, sino también por el futuro que habían comenzado a construir juntos. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma tensa.
Aunque Demr había regresado a salvo, Elena sabía que las amenazas no se habían disipado por completo. Cada mirada entre ellos, cada palabra intercambiada, estaba cargada de un entendimiento silencioso, la tormenta aún no había pasado. Demr trabajaba incansablemente para reforzar sus alianzas y buscar una solución definitiva al conflicto. Mientras tanto, Elena dedicaba sus días a mantener a Yusuf distraído, asegurándose de que el niño no notara la gravedad de la situación. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Yusuf hizo una pregunta que tomó a Elena por sorpresa. «Tía Elena, ¿qué pasa con mi tío Demr? Siempre está ocupado y parece triste». Elena lo miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Tu tío está trabajando mucho porque quiere asegurarse de que estés a salvo y feliz. Él te quiere mucho, Yusuf». Yusuf asintió, pensativo. «Yo también lo quiero. Pero desearía que sonriera más». Elena sintió un nudo en la garganta. La inocencia de Yusuf le recordaba por qué estaban luchando tanto. Esa noche, Demr regresó más tarde de lo habitual. Sus ojos estaban cansados, pero su determinación seguía intacta. Después de cenar, mientras Elena preparaba té, Demr se sentó con ella en la cocina, algo que rara vez hacía. «He conseguido información importante», dijo, rompiendo el silencio. Elena levantó la vista, alerta. «¿Qué tipo de información?» Demr la miró con seriedad. «Los hombres que nos amenazan tienen un interés personal en los documentos que dejó mi padre. Según lo que descubrí, contienen pruebas de transacciones que no solo involucran a mi familia, sino también a figuras poderosas en el gobierno y los negocios. Si esos papeles ven la luz, no solo destruirán su reputación, sino también la mía». Elena asintió lentamente, tratando de procesar lo que escuchaba. «¿Y qué planeas hacer con esa información?» Demr miró su taza de té, como si la respuesta estuviera en el reflejo de la superficie caliente. «Si entrego esos documentos, Yusuf y tú estarán a salvo. Pero mi nombre quedará manchado para siempre, y mi familia perderá todo lo que hemos construido». Elena colocó una mano sobre la suya, obligándolo a mirarla. «Demr, no puedes cargar con todo esto solo. Yusuf no necesita riquezas ni poder, necesita una familia que lo ame y lo cuide. Si protegerlo significa hacer sacrificios, entonces debemos estar dispuestos a enfrentarlos juntos». Demr dejó escapar un suspiro profundo, como si las palabras de Elena hubieran tocado una fibra que él mismo había tratado de ignorar. «Tienes razón. Pero será más difícil de lo que imaginas». A la mañana siguiente, Demr decidió que era momento de enfrentarse directamente a sus enemigos. Convocó a una reunión con los líderes de la red criminal en un lugar neutral, llevando consigo una copia de los documentos como seguro. Antes de salir, buscó a Elena. La encontró en el salón, ayudando a Yusuf a dibujar. «Elena», dijo, interrumpiendo suavemente su momento, «necesito que cuides de Yusuf mientras manejo esto». Elena se levantó, mirándolo con preocupación. «¿Estás seguro de que es la mejor opción?» «No hay otra. Esto debe terminar». Elena asintió, aunque su corazón estaba lleno de miedo. «Prométeme que volverás». Demr sostuvo su mirada por un momento antes de responder. «Lo haré». Y con esas palabras, salió, dejando a Elena con el peso de la incertidumbre. La reunión fue tensa desde el principio. Los líderes de la red criminal no intentaron disimular su hostilidad hacia Demr, pero él se mantuvo firme, presentando los documentos como una carta de negociación. «Si me dejan en paz, estos papeles nunca saldrán a la luz. Pero si algo le sucede a mi sobrino o a Elena, lo primero que haré será entregarlos a la prensa». Uno de los hombres, un tipo corpulento con una cicatriz en el rostro, lo miró con desdén. «¿Y qué garantía tenemos de que cumplirás tu palabra?» Demr sostuvo la mirada, su voz firme. «Mi palabra es lo único que me queda. Pero les advierto, si intentan cruzarme, no habrá lugar donde puedan esconderse». Mientras tanto, en la casa, Elena estaba inquieta. Cada minuto que pasaba sin noticias de Demr aumentaba su ansiedad. Finalmente, al caer la noche, escuchó el sonido de un coche acercándose.
Corrió hacia la puerta y encontró a Demr entrando, visiblemente agotado pero ileso. ¿Cómo te fue?, preguntó, con el corazón en la garganta. Demr cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en una silla. Aceptaron el trato, al menos por ahora. Pero esto no ha terminado del todo. Siempre estarán al acecho, buscando una oportunidad. Helena se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Lo importante es que estás aquí, Demr. Juntos encontraremos una forma de mantenernos a salvo. Demr la miró con una intensidad que la hizo estremecer. No sé cómo lo haces, Helena, pero siempre logras recordarme lo que realmente importa. Helena sonrió suavemente. Porque somos un equipo, Demr. Y juntos, podemos superar cualquier cosa. Demr inclinó la cabeza, apoyándola contra la de ella. En ese momento, ambos supieron que su vínculo había trascendido cualquier desafío. Esa noche, mientras Yusuf dormía tranquilamente en su habitación, Demr y Helena se sentaron juntos en el porche, mirando las estrellas. Nunca pensé que encontraría algo como esto, dijo Demr en voz baja. ¿Algo como qué?, preguntó Helena, mirándolo con curiosidad. Un hogar. Una razón para seguir adelante. Helena lo tomó de la mano, apretándola suavemente. Lo has encontrado, Demr. Y no vamos a dejar que nada lo destruya. Bajo el cielo estrellado, ambos entendieron que, aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, habían encontrado algo más poderoso que el miedo, el amor y la esperanza de un futuro juntos. La tensión en la casa se disipaba lentamente, pero la sensación de peligro seguía latente. Aunque el trato con los enemigos de los Kirin le había traído una calma momentánea, Demr sabía que cualquier error podía desatar el caos nuevamente. Helena, por su parte, intentaba devolver algo de normalidad a sus días. Se dedicaba a Yusuf con más cariño que nunca, asegurándose de que su risa llenara los silencios inquietantes de la mansión. Sin embargo, cada vez que veía a Demr, su preocupación aumentaba. Él llevaba una carga que parecía más pesada con cada día que pasaba. Una tarde, mientras Helena recogía flores en el jardín con Yusuf, Demr salió de la casa y se detuvo en el umbral, observándolos. Por un momento, su rostro duro pareció suavizarse. Yusuf corría con una corona de flores en la mano, insistiendo en colocarla sobre la cabeza de Helena. Mira, tía Helena, ahora eres una reina, dijo el niño, riendo. ¿Y quién será mi rey?, preguntó ella, jugando con él. Yusuf miró hacia Demr con una sonrisa inocente. Mi tío Demr, por supuesto. Helena sintió un rubor en las mejillas, pero antes de que pudiera responder, Demr caminó hacia ellos con pasos lentos. Si soy el rey, entonces será mi deber proteger este reino, dijo, con una rara sonrisa en los labios. Yusuf aplaudió, feliz, y corrió hacia la casa con su corona. Helena y Demr se quedaron en el jardín, el aire entre ellos cargado de una energía difícil de ignorar. ¿Siempre fuiste tan bueno con las palabras?, preguntó Helena, rompiendo el silencio con una sonrisa. Solo cuando la ocasión lo merece, respondió Demr, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. Helena desvió la mirada, tratando de ignorar el efecto que él tenía en ella. Yusuf está feliz. Eso es lo único que importa ahora. Demr asintió, pero dio un paso más cerca de ella. Helena, nunca pensé que alguien como tú pudiera entrar en mi vida. Has cambiado todo. Ella lo miró, sorprendida por su honestidad. Demr, tú también has cambiado mi mundo. Pero aún estamos rodeados de sombras. Las enfrentaremos juntos, dijo él, tomando su mano. Y cuando todo esto termine, quiero que construyamos algo real, algo que dure. Helena sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero esta vez no eran de miedo ni de tristeza. Yo también quiero eso, Demr. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, Demr tomó una decisión que había evitado durante semanas. Convocó a sus abogados y a un grupo de confianza para redactar los términos de su salida definitiva de los negocios que aún vinculaban a su familia con el pasado de Alil Kirimli. Es un movimiento arriesgado, dijo uno de los abogados.
Pero si esto funciona, cortarás todos los lazos con ellos. No me importa el riesgo, respondió Demr. Lo único que quiero es proteger a Yusuf y a Elena. Los abogados asintieron, y Demr pasó horas revisando los documentos. Cuando terminó, se permitió un momento de reflexión. Las palabras de Elena seguían resonando en su mente: no estás solo. A la mañana siguiente, Demr compartió su decisión con Elena. Voy a dejar todo lo que mi padre construyó. Ya no quiero que Yusuf crezca en un mundo lleno de peligro y corrupción. Elena lo miró, impresionada por su determinación. Demr, eso es enorme. Es lo correcto. Quiero que Yusuf tenga un futuro limpio, y quiero construirlo contigo. Elena sintió una calidez en su corazón, pero también sabía que esa decisión traería consecuencias. ¿Estás listo para lo que vendrá?, preguntó con suavidad. Demr asintió. Con ustedes a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa. Mientras los días avanzaban, Demr comenzó a desmantelar las últimas conexiones con los hombres que habían amenazado su vida. Pero este movimiento no pasó desapercibido. Una noche, mientras Elena leía un cuento a Yusuf, recibió una llamada que la dejó helada. Sé lo que Demr está haciendo, dijo una voz desconocida al otro lado de la línea. Dile que se detenga, o ustedes serán los que paguen el precio. Elena colgó, su corazón latiendo desbocado. Inmediatamente fue en busca de Demr, quien estaba en su despacho. Recibí una llamada, dijo, con el rostro pálido. Nos están vigilando, Demr. Dijeron que nos lastimarán si sigues adelante. Demr apretó los puños, su rostro endureciéndose. No voy a retroceder. Esto debe terminar. ¿Y si te cuesta la vida? ¿Y si nos cuesta a nosotros?, preguntó Elena, con lágrimas en los ojos. Demr se acercó a ella, sosteniendo su rostro entre sus manos. No dejaré que nada les pase. Lo prometo. Elena cerró los ojos, dejándose llevar por su toque. Pero en su interior, el miedo seguía creciendo. Al día siguiente, Demr tomó precauciones adicionales, duplicando la seguridad de la casa y limitando sus movimientos fuera de ella. Pero incluso con esas medidas, el peligro parecía estar más cerca que nunca. Esa noche, mientras la casa dormía, un ruido fuerte despertó a Elena. Se levantó rápidamente y encontró a Demr en el pasillo, con una pistola en la mano. Quédate con Yusuf. Yo me encargo de esto, dijo, su voz firme. No, Demr. No voy a dejarte solo, respondió Elena, con una determinación que sorprendió incluso a él. Ambos se dirigieron al salón, donde encontraron una ventana rota y una nota clavada en la pared con un cuchillo. Advertencia final. Detente o enfrentarás las consecuencias. Demr miró la nota con una furia contenida, mientras Elena sentía que la desesperación crecía en su interior. Esto tiene que terminar, Demr. No podemos seguir viviendo así. Lo hará, Elena. Te lo prometo. No importa lo que tenga que hacer, protegeré este hogar y nuestra familia. Elena lo miró, con una mezcla de miedo y admiración. Sabía que estaban en el borde de un precipicio, pero también sabía que no había vuelta atrás. Elena no pudo dormir esa noche. El sonido de la ventana rota y la nota amenazante seguían resonando en su mente. Yusuf, por suerte, permanecía ajeno al peligro, pero su inocencia solo intensificaba la necesidad de protegerlo a toda costa. Demr, por otro lado, estaba decidido a tomar medidas más drásticas. En la mañana, convocó a una reunión con sus hombres de confianza y algunos antiguos aliados que habían permanecido leales a él pese al legado de su padre. No podemos esperar más, dijo Demr con voz firme mientras todos se sentaban alrededor de la mesa del comedor. Ellos ya han demostrado que no se detendrán. Si no nos enfrentamos ahora, seguirán siendo una amenaza para mi familia. Uno de los hombres, un viejo amigo de la familia llamado Arif, asintió con gravedad. Sabes que esto no se trata solo de ti, Demr. Ellos ven a Yusuf como una ficha. Si consiguen usarlo, tendrán el control total. Elena,
que había entrado discretamente al final de la conversación, sintió que su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. «Entonces, ¿qué piensas hacer?», preguntó, entrando completamente en la sala. Demr giró la cabeza hacia ella, sorprendido de verla allí. «Voy a llevar esta pelea directamente a ellos. Hay un líder en la red, alguien que siempre se mantiene en las sombras, pero que controla los movimientos principales. Si logro llegar hasta él, podré negociar un fin definitivo». Elena cruzó los brazos, enfrentándolo con una mirada firme. «¿Y cómo piensas encontrarlo? ¿Arriesgándote solo de nuevo?». Demr apretó la mandíbula. «Tengo contactos que me deben favores. Usaré todos los recursos que tenga para llegar a él». Elena suspiró, acercándose un poco más. «Demr, te apoyaré en lo que decidas hacer, pero tienes que prometerme que no serás imprudente. Yusuf y yo no podemos perderte». Demr la miró a los ojos, su expresión suavizándose ligeramente. «Nunca haría nada que los pusiera en peligro». Esa tarde, mientras Demr organizaba sus próximos movimientos, Elena decidió buscar respuestas por su cuenta. Recordó las palabras de Arif sobre cómo los enemigos veían a Yusuf como una ficha y se dio cuenta de que no sabía lo suficiente sobre las conexiones familiares de Demr. Entró al despacho de Demr mientras él estaba ocupado afuera y revisó los archivos que había acumulado a lo largo de los años. En uno de los cajones encontró una caja de madera con documentos y fotografías antiguas. Había una foto en particular que llamó su atención, mostraba a Alil Kirimli junto a un hombre desconocido, ambos de pie frente a un almacén. En el reverso de la foto había una inscripción que decía, «Acuerdo en la sombra. 1994. ¿Qué estás haciendo?». La voz de Demr la sobresaltó. Elena se giró rápidamente, sosteniendo la foto en la mano. «Estoy tratando de entender mejor a los hombres que nos están amenazando. Encontré esto», dijo, mostrándole la imagen. Demr se acercó, tomando la fotografía. Su expresión se endureció al instante. «Este hombre es Adnan. Era uno de los socios más cercanos de mi padre. Pero lo traicionó hace años, intentando quedarse con parte de la fortuna familiar». «¿Crees que él podría estar detrás de todo esto?», preguntó Elena, sintiendo que una nueva pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Demr asintió lentamente. «Es posible. Adnan desapareció después de la muerte de mi padre, pero siempre supe que no se quedaría en las sombras para siempre». Esa noche, Demr decidió utilizar la información que habían encontrado para tenderle una trampa a Adnan. Envió un mensaje a través de un contacto, sugiriendo que estaba dispuesto a negociar la entrega de los documentos a cambio de la seguridad de su familia. Mientras esperaban una respuesta, Elena no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que estaban jugando con fuego, pero también entendía que era su única oportunidad de terminar con el peligro que los acechaba. «¿Crees que funcionará?», preguntó, sentándose junto a Demr en el salón. Demr suspiró, mirándola con una expresión cansada. «No lo sé. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados». Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Sea lo que sea que pase, estaremos juntos en esto». Demr apretó su mano, asintiendo con suavidad. «Tú me das la fuerza para seguir adelante, Elena. No sé qué habría hecho sin ti». Elena sintió que su corazón se aceleraba ante sus palabras, pero antes de que pudiera responder, el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Demr contestó, y su expresión se volvió seria al escuchar la voz al otro lado de la línea. «Es Adnan», dijo después de colgar. «Quiere encontrarse conmigo mañana». Al día siguiente, Demr partió hacia el lugar acordado, dejando a Elena y a Yusuf bajo estricta vigilancia. Aunque prometió que haría todo lo posible para regresar pronto, Elena no podía evitar sentir que algo malo estaba por suceder. Horas después, un mensaje llegó a su teléfono. Era de un número desconocido y contenía una imagen que la hizo estremecer. Mostraba a Demr atado a una silla en un lugar oscuro, con un mensaje que decía, «Ven sola si quieres salvarlo». Elena sintió como el miedo la envolvía, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados.
Voy a traerlo de vuelta, se dijo a sí misma, preparándose para enfrentar el peligro más grande de su vida. Elena respiraba con dificultad mientras releía el mensaje. La imagen de Demr, vulnerable y en peligro, era suficiente para hacer que el miedo se apoderara de su cuerpo, pero también encendía una llama de determinación. Sabía que no podía compartir la situación con nadie más, al menos no de inmediato. Si los captores de Demr exigían que fuera sola, cualquier error podía costarle la vida. Dejó a Yusuf bajo el cuidado de Arif, el hombre de confianza de Demr, quien estaba en la casa para reforzar la seguridad. Voy a buscar algo, no tardaré, le dijo, tratando de sonar tranquila mientras abrazaba a Yusuf por última vez antes de partir. El niño, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos, simplemente asintió. El mensaje contenía una dirección, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, el mismo lugar donde Demr había intentado negociar días atrás. Elena sabía que estaba caminando hacia una trampa, pero no tenía otra opción. Conducía en la noche, con las luces del auto iluminando el camino vacío y su corazón latiendo como un tambor. Pensaba en todas las veces que Demr había arriesgado todo para proteger a Yusuf y a ella, y ahora era su turno de hacer lo mismo. Llegó al almacén y estacionó el coche lejos, detrás de unos arbustos. Desde ahí, pudo ver que el lugar estaba iluminado por unas pocas lámparas, y dos hombres armados custodiaban la entrada. Mantén la calma, Elena, se dijo a sí misma. Tomó aire y salió del coche con las manos en alto, caminando hacia los guardias. Me llamaron. Estoy aquí para verlo, dijo, tratando de sonar segura. Los hombres intercambiaron miradas antes de indicarle que los siguiera. El interior del almacén era aún más opresivo. Las sombras se alargaban en las esquinas, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y metal. En el centro, bajo una luz tenue, vio a Demr. Estaba atado a una silla, con el rostro golpeado, pero seguía consciente. «¿Elena?», gritó al verla, luchando contra las cuerdas que lo sujetaban. Demr susurró, su voz llena de preocupación. Antes de que pudiera acercarse, una figura emergió de las sombras. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y una sonrisa fría que hacía que cada palabra que decía pareciera una amenaza. «Así que tú eres la famosa Elena. La mujer que ha conseguido que el gran Demr Kirimli muestre debilidades», dijo, con un tono burlón. «¿Qué quieres?», preguntó Elena, enfrentándolo con valentía a pesar del miedo que sentía. «Es simple. Quiero los documentos que Ali le escondió. Los verdaderos. Sé que Demr tiene copias, pero eso no es suficiente. Quiero todo lo que incrimina a mi red, o ambos pagarán el precio». Elena miró a Demr, quien negó con la cabeza, tratando de advertirle que no cediera. «No tengo esos documentos», respondió ella con firmeza. «Pero puedo ayudarte a encontrarlos». El hombre alzó una ceja, intrigado. «¿Por qué debería creerte?». «Porque sé que no conseguirás nada matándonos. Si me dejas ir, prometo entregarte lo que buscas». Demr intentó intervenir. «No. Elena, no hagas esto. No puedes confiar en él». El hombre golpeó a Demr con la culata de una pistola, haciéndolo callar. «Estoy dispuesto a escuchar tu oferta, pero no tienes mucho tiempo». «¿Dónde están los documentos?». Elena respiró hondo, tratando de ganar tiempo mientras buscaba una forma de sacarlos a ambos de allí. «Están en la casa Kirimli, escondidos en un lugar que solo yo puedo abrir». El hombre sonrió, aunque sus ojos reflejaban desconfianza. «Si estás mintiendo, será lo último que hagas». «No estoy mintiendo. Déjame llevarte a ellos, pero solo si liberas a Demr». El hombre negó con la cabeza. «Demr se queda aquí como garantía. Tú irás con uno de mis hombres, y si no vuelves con los documentos, él pagará las consecuencias». Elena miró a Demr, quien estaba visiblemente desesperado. «No lo hagas, Elena. No puedes confiar en ellos». «No voy a dejarte aquí», respondió ella, con voz firme. Elena sabía que no tenía otra opción. Si quería salvar a Demr, tenía que jugar el juego.
Elena fue escoltada por uno de los hombres hasta su coche. Mientras conducía de regreso a la casa, su mente trabajaba frenéticamente, buscando una forma de ganar ventaja. Sabía que los documentos reales podían ser lo único que les garantizaría su supervivencia, pero entregarlos también significaría exponer a Yusuf y al legado de los Kirimli. Llegaron a la mansión, y Elena fingió buscar en varias habitaciones antes de llevar al hombre a una bóveda secreta que había descubierto gracias a su tiempo explorando el ala oeste. Aquí están, dijo, mostrando un sobre grueso con los documentos originales. El hombre lo tomó y lo revisó rápidamente antes de hacer una llamada. Tengo lo que querías. ¿Qué hacemos con ellos? Elena sintió como su corazón se detenía al escuchar la respuesta del otro lado. Tráela contigo, pero encárgate de él. No queremos testigos. El hombre guardó el teléfono y levantó la pistola, apuntando a Elena. Gracias por tu ayuda, pero hasta aquí llegaste. Antes de que pudiera disparar, un disparo resonó desde el pasillo. El hombre cayó al suelo, y Elena giró para ver a Arif, sosteniendo una pistola con firmeza. ¿Estás bien?, preguntó él, corriendo hacia ella. Demr está en el almacén. Tenemos que ir por él ahora, respondió Elena, con la voz temblorosa. Arif asintió y llamó a varios hombres para organizar un rescate. Minutos después, Elena y el equipo de seguridad llegaron al almacén. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los hombres de Adnan intentaron resistir, pero no eran rival para los guardias de Demr, que estaban mejor entrenados. Elena corrió hacia Demr, quien aún estaba atado a la silla. Demr, estoy aquí. Todo estará bien, dijo, soltándolo rápidamente. Demr la miró, su expresión mezcla de alivio y dolor. Te dije que no vinieras, pero sabías que no ibas a escucharme, ¿verdad? Elena sonrió entre lágrimas. Nunca voy a dejarte solo, Demr. Mientras se abrazaban, ambos supieron que su vínculo había superado otra prueba, pero también entendieron que su lucha aún no había terminado. La madrugada estaba teñida de silencio cuando Demr, Elena y el equipo de seguridad regresaron a la mansión. Yusuf seguía dormido bajo el cuidado de Arif, ajeno al caos que había ocurrido esa noche. Demr, a pesar de las heridas visibles en su rostro y el cansancio que lo pesaba, se negó a descansar. Su mente estaba fija en una sola cosa, eliminar la amenaza de Adnan y su red de una vez por todas. Elena, por otro lado, no podía apartar la mirada de él. Verlo tan herido le recordaba lo cerca que habían estado de perderlo. Demr, necesitas descansar. Estás agotado, dijo, colocándole una mano en el hombro mientras él revisaba los documentos recuperados. No puedo descansar, Elena. Adnan no se detendrá hasta destruirnos. Esta es nuestra única oportunidad para acabar con esto. Elena se inclinó hacia él, sosteniéndole la mirada. No puedes protegernos si no te cuidas. Por favor, Demr. Déjame ayudarte. Demr exhaló, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Está bien. Pero solo un par de horas. Elena asintió, llevándolo hasta su habitación. Cuando finalmente lo vio cerrar los ojos, se prometió que haría todo lo posible para mantenerlo a salvo, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles. Al día siguiente, Elena se reunió con Arif y otros aliados de confianza de Demr. Tenemos los documentos originales, pero entregarlos no será suficiente, dijo Arif. Si queremos que Adnan y su red se retiren, debemos exponerlos completamente. Elena asintió, recordando las palabras de Demr sobre proteger a Yusuf y a ella. ¿Qué pasará si lo hacemos?, preguntó. Habrá repercusiones, sin duda. Pero si jugamos bien nuestras cartas, podemos asegurarnos de que no vuelvan a representar una amenaza. Elena sabía que esto podía significar destruir el legado de los Kirimli, pero también entendía que no podían seguir viviendo con miedo. Hagámoslo, dijo con firmeza. Pero debemos asegurarnos de que Demr lo apruebe. Demr despertó unas horas después, encontrando a Elena esperándolo con una taza de té. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Listo para continuar, respondió,
aunque su voz aún sonaba cansada. Elena se sentó a su lado y le explicó el plan que había discutido con Arif. Demr, sé que esto puede costarte mucho, pero también puede darnos la libertad que tanto necesitamos. Demr la miró, su expresión grave. Si esto significa que Yusuf estará a salvo, lo haré. Pero quiero asegurarme de que no quede ninguna posibilidad de que ellos nos persigan después. Elena asintió. Nos encargaremos de eso juntos. El siguiente paso fue contactar a un periodista confiable que había estado investigando las conexiones criminales en la región durante años. A través de un intermediario, entregaron copias de los documentos, asegurándose de que la publicación se realizara de forma segura y precisa. Mientras tanto, Demr y su equipo se prepararon para enfrentar la reacción inmediata de Adnan. Sabían que el hombre no se quedaría de brazos cruzados al ver cómo su red comenzaba a desmoronarse. Esa noche, la publicación salió a la luz. Los titulares hablaban de un escándalo masivo que implicaba a figuras prominentes en el crimen organizado, con pruebas irrefutables que señalaban a Adnan como uno de los líderes principales. Demr recibió una llamada de uno de sus contactos. El impacto fue mayor de lo que esperábamos. Adnan y varios de sus aliados están huyendo. Las autoridades ya están tras ellos. Demr colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Hemos terminado con ellos, dijo, girándose hacia Elena, quien lo observaba con preocupación. ¿De verdad?, preguntó, sin poder evitar el escepticismo. Demr asintió. No volverán a molestarnos. Sin embargo, ambos sabían que el precio había sido alto. La fortuna de los Kirimli estaba en peligro, y el nombre de la familia quedaría marcado por la sombra del pasado de Alil. Pero en ese momento, ninguno de los dos podía preocuparse por eso. Lo único que importaba era que Yusuf estaba a salvo y que finalmente podían comenzar a construir una vida sin miedo. Esa noche, mientras miraban a Yusuf dormir tranquilamente, Demr tomó la mano de Elena. Gracias por no rendirte conmigo. Por quedarte, incluso cuando tenías todas las razones para irte. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Nunca podría dejarte, Demr. Somos una familia, y siempre lo seremos. Demr sonrió por primera vez en días, y en ese momento, ambos supieron que el amor que los unía era más fuerte que cualquier tormenta que pudieran enfrentar. Con Adnan fuera de juego y la amenaza criminal desmantelada, la mansión Kirimli comenzó a respirar un aire distinto. Los días dejaron de estar marcados por la tensión constante, y aunque el camino hacia la estabilidad total aún era largo, Elena y Demr pudieron finalmente concentrarse en lo que realmente importaba, Yusuf y su nueva vida como familia. La primera señal de normalidad fue el regreso de la risa de Yusuf. En el jardín, sus risas llenaban el aire mientras corría tras una pelota, jugando con Elena y Demr. Mira, tío Demr, soy más rápido que tú, gritó el niño, mientras el empresario lo dejaba ganar una carrera. Elena observaba la escena con una sonrisa. Cada interacción entre Demr y Yusuf reafirmaba su convicción de que había tomado la decisión correcta al quedarse. Esa noche, mientras cenaban, Yusuf hizo una pregunta que tomó a ambos por sorpresa. ¿Puedo llamarte papá, tío Demr? Demr dejó caer los cubiertos, claramente emocionado pero también impactado. Yusuf murmuró, luchando por encontrar las palabras. El niño lo miró con sus grandes ojos inocentes. ¿Puedo? Demr tomó aire y sonrió, conmovido. Claro que sí, Yusuf. Siempre estaré aquí para ti. Elena no pudo contener las lágrimas al escuchar esas palabras. Sabía que Demr ya había asumido ese papel en silencio, pero verlo aceptar abiertamente a Yusuf como su hijo era algo que nunca olvidaría. A medida que pasaban las semanas, Demr comenzó a trabajar en reconstruir su legado, pero esta vez sobre una base completamente nueva. Se deshizo de las últimas conexiones con el oscuro pasado de su padre y enfocó sus negocios en proyectos más éticos y sostenibles. Elena, por su parte, encontró su lugar en la mansión, ayudando a administrar las renovaciones y convirtiéndose en un pilar tanto para Demr como para Yusuf. La relación entre ellos crecía con cada día, basada no solo en el amor, sino también en la confianza que habían construido durante los momentos más oscuros.
Una tarde, Demr llevó a Elena al ala oeste de la mansión, donde todo había comenzado. «Quiero mostrarte algo», dijo, abriendo una puerta que había permanecido cerrada durante años. Elena lo siguió, entrando en una habitación que ahora estaba completamente renovada. Las paredes, antes cubiertas de polvo, estaban pintadas con colores cálidos, y el espacio estaba decorado con muebles elegantes pero acogedores. «¿Qué es este lugar?», preguntó, mirando alrededor con curiosidad. Demr sonrió. «Quiero que sea nuestro hogar dentro de este hogar. Un lugar para nosotros, para Yusuf, para la familia que estamos construyendo juntos». Elena sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Demr, esto es increíble». Él se acercó, tomando sus manos. «Elena, no sé qué habría sido de mí si no hubieras llegado. Tú me diste una razón para luchar, para cambiar, para creer en un futuro». Elena sonrió, tocando su rostro con ternura. «Y tú me diste algo que nunca pensé que tendría, un hogar». Demr la miró con intensidad antes de arrodillarse frente a ella. «Elena Vargas, sé que hemos enfrentado más desafíos de los que cualquier pareja debería soportar, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?». Elena jadeó, llevando las manos a su boca mientras las lágrimas caían por su rostro. «Sí, Demr». «Claro que sí». Demr se levantó, colocando un anillo en su dedo antes de besarla con todo el amor que sentía. La noticia de su compromiso llenó la mansión de alegría. Incluso los empleados, que habían sido testigos de las dificultades que habían enfrentado, celebraron el anuncio. Yusuf estaba especialmente emocionado. «¿Significa que seremos una familia para siempre?», preguntó el niño. Elena lo abrazó, sonriendo. «Eso significa exactamente, cariño». Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato. Elena insistió en que fuera algo pequeño y significativo, y Demr estuvo de acuerdo. Querían un evento que reflejara su viaje juntos, rodeados solo de las personas que realmente importaban. El día de la boda llegó con un cielo despejado y un aire de esperanza. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la mansión, decorado con flores que Yusuf había ayudado a elegir. Elena caminó hacia el altar con un vestido sencillo pero elegante, mientras Demr la esperaba con una mirada llena de amor y admiración. «Nunca había visto algo tan hermoso», dijo cuando ella llegó a su lado. «Yo tampoco», respondió Elena, sonriendo. Mientras intercambiaban sus votos, ambos sintieron que el peso de todo lo que habían enfrentado se desvanecía, reemplazado por la promesa de un futuro lleno de amor y posibilidades. «Prometo amarte, cuidarte y luchar por nosotros todos los días de mi vida», dijo Demr, su voz firme pero cargada de emoción. «Y yo prometo estar a tu lado, en los momentos buenos y en los difíciles, porque tú eres mi hogar», respondió Elena. Cuando finalmente se dijeron «sí», los aplausos llenaron el aire, pero para ellos, el mundo parecía haberse detenido en ese instante perfecto. Esa noche, mientras la celebración continuaba, Demr llevó a Elena al balcón de su nueva habitación. «Este es solo el comienzo, Elena. Vamos a construir algo maravilloso juntos». Elena lo abrazó, apoyando su cabeza en su hombro. «Ya lo estamos haciendo, Demr. Somos una familia, y eso es lo más maravilloso de todo». Bajo las estrellas, con Yusuf dormido tranquilamente en su habitación, Elena y Demr supieron que habían encontrado algo más fuerte que cualquier obstáculo, un amor que los había salvado a ambos y les había dado un nuevo propósito. Las semanas que siguieron a la boda estuvieron llenas de momentos que Demr y Elena atesorarían para siempre. Por primera vez en años, la mansión Kirimli no era un lugar de sombras, sino un hogar lleno de risas, amor y planes para el futuro. Demr, quien había pasado la mayor parte de su vida cargando con el peso del legado de su padre, comenzaba a descubrir la libertad de tomar decisiones que estaban completamente alineadas con sus propios valores. Con el apoyo de Elena, decidió redirigir una parte de sus recursos hacia proyectos comunitarios que beneficiarían a las familias más necesitadas de la región, algo que había aprendido del altruismo natural de ella. «¿Por qué no convertimos una de las propiedades de la familia en un refugio para niños?», sugirió Elena una tarde mientras paseaban por los jardines. Demr la miró,
intrigado. ¿Un refugio? Sí. Algo que pueda darles esperanza a los niños que no tienen una familia, como Yusuf tuvo la suerte de encontrarte a ti. Demr tomó su mano, admirando la luz en sus ojos. Es una idea maravillosa. Lo haremos. Mientras Demr se dedicaba a reestructurar su legado, Elena se concentraba en fortalecer la conexión familiar con Yusuf. Los días estaban llenos de juegos, risas y momentos en los que ella y Demr podían relajarse con su pequeño en un entorno que finalmente se sentía seguro. Una tarde, mientras jugaban a las escondidas en el jardín, Yusuf se escondió detrás de un árbol y, con su voz infantil, gritó: «No me encuentran, mamá y papá». Elena y Demr se detuvieron al escuchar esas palabras. Aunque Yusuf ya había llamado papá a Demr antes, era la primera vez que también incluía a Elena como su madre. Ambos se miraron, conmovidos, y caminaron hacia él con una sonrisa. «Aquí estás», exclamó Demr, levantándolo en brazos mientras Yusuf reía a carcajadas. «¿Por qué estás tan feliz, cariño?», preguntó Elena, acariciándole el cabello. «Porque ahora tengo a los mejores papás del mundo», respondió Yusuf, abrazándolos a ambos. Elena no pudo contener las lágrimas de felicidad, y Demr, aunque intentó ocultarlo, también se vio conmovido. «Y nosotros tenemos al mejor hijo del mundo», dijo Demr, besándole la frente. Una noche, mientras Elena y Demr descansaban en el porche después de que Yusuf se había dormido, comenzaron a hablar sobre sus sueños y los planes que querían cumplir juntos. «A veces me cuesta creer todo lo que hemos pasado para llegar aquí», dijo Elena, apoyándose en su hombro. «Y a veces pienso que todo lo que pasé en mi vida tenía un propósito, llevarme hasta ti», respondió Demr, besándola en la frente. «Hemos cambiado tanto, Demr. Tú eres un hombre completamente distinto al que conocí». Demr sonrió, pensativo. «Tú me cambiaste, Elena. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en el poder ni en las riquezas, sino en el amor y la paciencia». Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón estaba completamente en paz. A medida que los meses pasaban, la familia continuó fortaleciendo los lazos con la comunidad. El refugio que habían planeado juntos se inauguró con gran éxito, y Yusuf era el centro de atención, saludando con entusiasmo a los niños que serían los primeros en beneficiarse del proyecto. «¿Esto también es nuestra casa, papá?», preguntó Yusuf mientras miraba el edificio recién renovado. Demr sonrió, poniéndose de cuclillas para mirarlo a los ojos. «Sí, hijo. Es nuestra casa porque aquí también ayudaremos a construir familias como la nuestra». Elena observó la escena con orgullo, sintiendo que su vida había encontrado un propósito más grande del que había imaginado. Una noche, mientras cenaban en el jardín iluminado por las luces suaves que colgaban de los árboles, Demr levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis», dijo, mirando a Elena y a Yusuf. «Por nosotros. Por nuestra familia y por el futuro que estamos construyendo juntos». Elena levantó su copa con una sonrisa. «Y por todo lo que hemos superado». Yusuf, con un vaso de jugo en la mano, añadió con entusiasmo. «Y por la felicidad». Las risas llenaron el aire, y mientras Elena miraba a Demr y a Yusuf, supo que todo lo que había pasado, el dolor, las luchas y los sacrificios, había valido la pena. Bajo la luz de las estrellas, Elena y Demr comprendieron que no solo habían encontrado el amor, sino también un verdadero hogar donde podían florecer, juntos, como familia. Los meses se convirtieron en años, y la vida en la mansión Kirimli tomó un ritmo de paz y felicidad que parecía imposible en el pasado. Yusuf crecía rodeado de amor y con el apoyo de sus padres, que nunca dejaban de recordarle lo importante que era para ellos. Elena y Demr, mientras tanto, consolidaron su relación no solo como pareja, sino como socios en todos los aspectos de la vida. El refugio que habían inaugurado se convirtió en un modelo de esperanza para muchas familias, y la reputación de los Kirimli cambió con el tiempo, pasando de ser un nombre temido a uno respetado. Una mañana, mientras Elena preparaba el desayuno, Yusuf entró corriendo a la cocina con un dibujo en la mano. «Mamá. Papá. Miren lo que hice en la escuela», dijo, extendiendo su obra con orgullo. El dibujo mostraba a los tres juntos,
con una casa detrás de ellos y un sol brillante en el cielo. Es hermoso, Yusuf, dijo Elena, abrazándolo. ¿Eso soy yo?, preguntó Demr, señalando la figura más alta del dibujo. Yusuf rió. Sí, pero te hice más fuerte porque eres mi héroe. Demr se quedó sin palabras, y Elena tuvo que reprimir una risa al ver cómo su esposo intentaba ocultar su emoción. Gracias, hijo. Eso significa mucho para mí, dijo finalmente, acariciando el cabello de Yusuf. Esa tarde, mientras paseaban por los jardines, Demr tomó la mano de Elena y la llevó a un rincón del terreno donde antes había estado un viejo invernadero. Ahora, el espacio estaba transformado en un pequeño pabellón rodeado de flores. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, sorprendida. Un lugar para nosotros. Para que siempre recordemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, respondió Demr, guiándola hasta el centro del pabellón. En el centro había una placa de mármol con una inscripción que decía, donde el amor y la familia florecen, el hogar siempre estará. Elena sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras leía las palabras. Demr, esto es perfecto. Él sonrió, rodeándola con sus brazos. Nada es demasiado cuando se trata de ti y de Yusuf. Ustedes son mi hogar, mi razón de ser.